Y el tema en cuestión del que quería hablar hoy día es sobre eh, que para que nosotros podamos realmente ser enviados de Dios, en el sentido de que Dios nos delega cierta tarea, lo cual somos todos llamados. Todos tenemos un propósito eterno de parte de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Más que un destino, creo que es un propósito, ¿verdad? Creo que hay una leve diferencia entre tener un destino, ¿cierto? Y tener un propósito. Muchas veces uno entiende, por lo menos en el idioma español, un destino como algo que está trazado y que se va a cumplir irremediablemente de lo que yo haga, de lo que yo haga y de las decisiones que yo tome, ¿cierto? Es como una inercia externa que me va a llevar a cumplir cuál es mi destino. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de un propósito, hablamos de una meta trazada, que quizás en la definición de la palabra no hay una, ¿cómo se llama? No hay una gran, ¿cómo se llama? Diferencia. Pero al punto que voy que en el reino de Dios nosotros somos marcados por un propósito. Y el propósito es una meta trazada, un diseño para el cual fuimos creados, ¿cierto? Una meta trazada por Dios que nos debería dar dirección y nos debería trazar, ¿cierto? El camino que debemos recorrer, no necesariamente de una forma inconsciente, sino que cuando estamos en el reino de Dios de una forma consciente. Yo debo descubrir el propósito y empezar a moldar mis decisiones eh, y todo lo que yo voy a hacer respecto al propósito para poder alcanzar. Pablo habla de esto. Dice de que él prosigue la carrera para ver si alcanza para lo cual fue llamado. Ahí está hablando de un propósito y está hablando de una acción de nosotros para alcanzar ese propósito. ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces confundimos el concepto eterno de la soberanía de Dios y creemos que somos como marionetas, ¿cierto? De que Dios nos traza, ¿cierto?, un destino y que independientemente de los errores que uno cometa, va a llegar a ese destino, yo no sé cómo, pero Dios que es fiel se va a encargar de que llegue. Y no es tan así. Si bien en parte uno puede entender eh, ciertos conceptos que pueden entenderse así, pero no es tan así. Dios nos traza una propuesta. Pablo habla de la carrera que me ha sido propuesta, ¿cierto? Y incluso él dice, no vaya a ser que yo falle y habiendo sido heraldo de muchos, termine yo siendo desechado, hablando de el ministerio. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de que en el reino de Dios, Dios nos traza, ¿qué cosa? Nos traza un propósito, nos traza una meta, nos propone una carrera. Y esta carrera que es propuesta, somos nosotros los que conscientemente, lo que decidimos seguir esa carrera, o muchas veces decidimos no seguirla, o seguirla a nuestra manera, que en realidad es no seguirla, porque cuando hablamos de alcanzar una carrera no es alcanzar un objetivo final, es el trayecto que vivimos hasta llegar al destino final. Ese es el propósito de Dios, y hay una gran diferencia, porque desde el punto de vista humano, muchas veces cuando hay un propósito o hay una meta para poder alcanzar quizás un proyecto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Importa el resultado. Esto se pudo hacer. Invertí tanto, invertí aquí, todo lo demás, pero Dios está preocupado de qué cosa, no solamente del resultado final, sino del trayecto, de la decisión, de todo lo que viví en el proceso, está más preocupado de eso que nos lleva al resultado final. En otras palabras, nosotros podemos entender de que la única manera de alcanzar el propósito final de Dios a la perfección de Dios es que el trayecto sea recorrido según la perfecta voluntad de Dios. Les voy a tratar de explicar esto con un ejemplo práctico. Por ejemplo, si yo quiero construir una casa, ¿cierto? Y yo quiero de que esta casa esté construida con cierta cantidad de cemento, cierta cantidad de agua, cierta cantidad de clavos, cierta cantidad de tornillos, ¿cierto? Pero precisos. Y además trazo el tiempo que se debe demorar, cuánta gente tiene que trabajar, qué gente tiene que trabajar, cómo se debe hacer la mezcla, cómo se debe hacer las cosas, cómo se debe tomar eh, el martillo para clavar. Trazo todo eso. Y todo eso es parte del proyecto final completo. Por lo tanto, puede ser que un grupo de personas, ¿cierto?, me haga exactamente la misma casa, que sea igual por fuera, exactamente igual, pero no lo hizo según la planificación que yo tuve. La gente que yo quería que trabajara, cómo quería que trabajara, cómo quería que tomara el martillo, cómo quería que hiciera esto, sino que lo hizo de otra manera. Por lo tanto, como yo sé que no se hizo como yo quería,
la casa, por muy igual que se vea, no es el proyecto final que yo quería. No lo es, aunque se ve igual por fuera. Por eso, bueno, este es un ejemplo que no alcanza, ¿cierto?, que no alcanza a explicar, ¿cierto?, en la profundidad de lo que tiene que ver con el propósito de Dios. Pero sí tiene mucho que ver en el sentido de que el trayecto que nosotros recorremos para llegar a nuestro destino final o a nuestro propósito trazado por Dios es más importante, entre comillas, que el resultado final. Porque eso va a determinar si el resultado final le es grato a Dios. Por eso que la Biblia nos exhorta abundantemente de Génesis a Apocalipsis cómo aplicar nuestra fe, cómo perdonar, cómo amar, cómo tomar nuestras decisiones, cómo buscar a Dios, cómo se va a depender de Dios, cómo negar nuestra carne. Y negar nuestra carne es un mandamiento, no es una opción, no es una herramienta para andar en el Espíritu. Negar la carne es un mandamiento de Dios. Dice textualmente, entre otras cosas, no satisfagáis los deseos de vuestra carne. Entonces, no es una opción de vida, no es una herramienta para yo poder vivir mejor. Es un mandamiento impuesto por Dios para nuestra manera de vivir. Entonces, esa forma de vivir es la que nos va a trazar si realmente llegamos al destino final o no. O sea, cuando usted, ¿cómo se llama?, resucite y diga, ¿llegué al destino final? No, no necesariamente. ¿Necesita qué cosa? Ahora, en esta vida, trazar ese destino, trazar ese propósito. Porque aquí se traza, aquí se establece el propósito final. Entonces vamos a ver algunos pasajes que vimos o un poco del tema que habíamos visto ayer, ¿cierto? Y quiero que vayamos a Juan 5. Ya les he hablado de esto, pero quiero hacer énfasis en algunas cosas. Juan 5:30 dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. Entonces, sí, o sea, uno sabe teológicamente, ¿cierto? Y espiritualmente también, ¿cierto? Que el enviado del Padre es Jesús. No hay otro como el enviado del Padre o el apóstol del Padre que no sea el Señor Jesucristo. No hay otro envío, ¿cierto? Igual, ¿cierto?, al envío del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo traspasó o delegó ese envío a la iglesia llena del Espíritu Santo, bajo la soberanía del Espíritu. Eso lo vemos en el mismo libro de Juan, entre otros pasajes. Juan 20, por ejemplo, que Jesús dice claramente, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y sopla sobre ellos y les dice recibir el Espíritu Santo. Eso nos muestra de que la iglesia como entidad humana no es necesariamente por sí sola el enviado, ¿cierto? O cumple el requisito para poder llevar la comisión del Señor Jesucristo, sino que viene anclado a la sumisión y a la dirección, ¿cierto?, soberana del Espíritu Santo. Amén. Entonces, entendiendo eso, nosotros en cierta manera podemos ser enviados del Espíritu Santo, ¿cierto?, enviados de Dios justamente para poder cumplir nuestra parte en el cuerpo del Señor Jesucristo, que contribuye a cumplir la comisión general, la comisión absoluta del envío del Padre al Hijo, que el Hijo trasladó a la iglesia bajo la sumisión o bajo la dirección absoluta del Espíritu Santo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, en cierta manera, podríamos ser enviados de Dios para cumplir para cumplir nuestra parte a la cual fuimos, a la cual hemos sido destinados o tenemos el propósito de cumplir en el cuerpo de Cristo, contribuyendo a la obra de Jesús. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos entender que aquí Jesús, para poder ser enviado del Padre, y cuánto más para nosotros, si Jesús es santo, ¿cierto?, cuánto más para nosotros que tenemos lucha con la carne, tendremos que cumplir estos requisitos. Dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Y quiero que nos podamos enfocar en esa frase que dice, no puedo. Entonces, ¿acaso Jesús había algo que no podía hacer? ¿Está refiriéndose Jesús a una incapacidad? Porque, ejemplo, miren,
para que puedan entender cierto, en cierta manera. Yo vi cierto, una película hace años atrás, ¿cómo se llama? La vi, ¿cómo se llama? Obligado por, ¿cómo se llama? El colegio. Estaba en tercero medio, cierto, o cuarto medio. Es una película que no la recomiendo a nadie porque es muy fuerte. Se llama La Naranja, ¿cómo se llama? Mecánica. ¿Ya? Yo sin saber qué era, la vi, bueno, pero dentro del contexto, ¿cierto? Independientemente de todas las cosas que salen ahí, ¿cierto? Y todo lo demás, nosotros vemos de que dentro de la trama de esta película, ¿cierto? Se intenta rehabilitar a una persona que era un, ¿cómo se llama? Asesino, ¿cierto? Un violento, un, ¿cómo se llama? Violador, etcétera, etcétera, y se intenta rehabilitar por medio de una terapia, ¿cierto? Que era tratar de cambiar por medio de algunos fármacos, ¿cierto? Y de, podríamos decir, medios, ¿cómo se llama? Violentos, ¿cierto? Cambiar su mecánica mental de tal manera que cualquier aspecto de violencia, él, él estuviese incapacitado de ejecutarlo, su mente no lo dejara, ¿cómo se llama? Ejecutar. Y ciertamente cuando él sale, ¿cierto? Se encuentra en una situación donde tiene, ¿cómo se llama? Que defenderse y usar ¿cómo se llama? Violencia, y cuando quiere, su mente no lo deja y siente asco. ¿Cierto? Y bueno, no es esa la incapacidad a la que se refiere Jesús, ni es esa la incapacidad a la que tenemos que llegar. En el sentido de que nuestra mente, ¿cierto? Algo inconsciente nos impida pecar, sino que al contrario, mientras más consciente sea, es porque más en el Espíritu estamos. Por lo tanto, cuando Jesús dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada, está hablando de una certeza que nace de una convicción. Y nace de algo consciente, no nace de algo inconsciente. Y eso, esa certeza y esa convicción, lo podríamos resumir en una palabra que se llama decisión. Y le vamos a poner decisión eterna. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras decisiones, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que nuestras decisiones pueden cambiar. Yo tomo una, ¿cómo se llama? Decisión, ¿cierto? Que también podríamos ver un sinónimo como determinación. La decisión y la determinación conlleva una certeza, una convicción consciente, voluntaria. ¿No? Entonces, esa determinación, ¿cierto? Llega a ser tan profunda en nuestro ser, llega a arraigarse conscientemente tan profunda en nuestro ser, que llega a ser para nosotros, no hay cabida para que no la hagamos. O sea, no es una opción, es la única opción que nosotros mismos nos trazamos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería, ¿cómo se llama? José, ¿cierto? Cuando es tentado a fornicar con la esposa de, ¿cómo se llama? De Potifar. Dice, ¿cómo yo haría tan grande mal en contra de Dios? Vemos esta misma convicción, esta misma determinación. Es una decisión, una determinación consciente, una certeza profunda, voluntaria, ¿cierto? Donde él no se da cabida a que hay la opción de caer en fornicación. Lo mismo que el Señor Jesús dijo, no puedo, no porque tenga un impedimento externo, sino porque él voluntariamente no se da cabida. No hay otra opción que esta, o sea, no puedo, no hay otra opción para mí. Esta es mi opción, que yo decido, que yo me determino y me he determinado de una manera profunda, arraigada, en lo más profundo de mi ser y mi corazón, a hacer. Y no hay otra cosa que yo pueda hacer. Lo cual no significa que no tenga la libertad de no hacerlo, sino que yo en mi libertad decido tomar esa determinación. Y eso es el reino de Dios. Eso es el todo del reino de Dios. La determinación profunda que voluntariamente yo me entrego a hacerla, donde yo quizás tengo la libertad de no hacerlo, pero esa libertad de no hacerlo se ve tan lejana porque yo mismo llevo mi libertad y encamino mi libertad a una sola opción, y eso se llama determinación eterna. Y eso es lo que tenía que sufrir. Entonces, el primer punto dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada.
Y Jesús dice claramente, aprended de mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa misma determinación. Pero eso se hace en el ejercicio, eso se hace en la práctica, donde yo mismo digo, no es opción. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos vivido, ¿cómo se llama?, situaciones donde está nuestro matrimonio o, ¿cómo se llama?, nuestros hijos, y estamos en un trabajo que quizás, ¿cómo se llama?, que nosotros, ¿cómo se llama?, que quisiéramos dejar ese trabajo o dejar, pero vemos que no es una opción. Aunque tenemos la libertad de hacerlo, pero no es una opción. ¿Por qué? Porque tengo hijos que mantener, tengo que hacer esto. Entonces, cosa que sería diferente si estuviésemos solos, por ejemplo. Yo creo que a todos nos ha pasado más de una vez. ¿Cuánto más en el reino de Dios y las cosas que nosotros hacemos, la herencia o la vida que estamos viviendo o las cosas que estamos manejando en nuestro ser son de trascendencia eterna? ¿Cuán más profunda es esa determinación? Si logramos hacer o tener ese tipo de determinación en menor grado, ¿cierto?, en cosas naturales, ¿cuánto más profunda debería ser esa determinación en cosas espirituales o cosas eternas? Cuando hablo de espirituales, no hablo de cosas místicas, hablo de promesas eternas. Entonces, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Es el primer requisito. Si usted quiere ser un enviado de Dios, un siervo de Dios, contribuir en la obra que Dios ha hecho o contribuir en la obra del Señor Jesucristo, en la comisión de Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Que, como les comentaba ayer, muchas veces nosotros creemos que Dios se mueve alrededor nuestro, que el reino de Dios se mueve alrededor nuestro y que todo gira alrededor nuestro. Y eso pasa mucho, ¿cierto? De que todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que creo, todo lo que sueño, todo lo que siento, todo lo que percibo es divino, es de Dios. Porque estoy tan conectado con Dios y no es así, ¿no? Nosotros no somos Dios. Es que soy lleno del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo está en mí. Hermano, muchas veces usted puede estar haciendo un ayuno, puede estar ungido hablando en lenguas, y mientras está hablando en lenguas, ¿cierto?, recibir una revelación y una profecía mientras está hablando en lenguas. Y puede ser que no sea de Dios. Y yo lo he vivido y lo he visto. Gente consagrada que ha estado haciendo un ayuno, ha estado orando en lengua, y mientras está orando en lengua, Dios le revela algo, ¿cierto? Y es carnal. Porque el don no es lo mismo que el carácter. Dice, Dios dio dones a los rebeldes. Llamó siervos a reyes que eran paganos. Ciro usó a Nabucodonosor y lo llama en más de una oportunidad mi siervo Nabucodonosor. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza la revelación de Dios? La humildad delante de Dios. Yo, hermanos, mi mente, mi percepción, mi discernimiento es voluble. Se puede equivocar. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros perdemos esa sensación y nos enorgullecemos por las supuestas revelaciones que Dios nos ha dado, ¿cierto? Digo supuestas porque muchas veces las revelaciones con las cuales nos enorgullecemos son una ínfima parte de lo que realmente Dios nos quiere revelar. Y con tan poco se nos enaltece tanto el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando realmente llega algo que aparentemente o que realmente está equivocado, nos aferramos tanto a nuestra percepción infalible que morimos en nuestro error y nos empezamos a desviar y somos manipulados por el diablo, por el enemigo. Usted no se olvide nunca que su percepción, su discernimiento, incluso como usa los dones, no está exento de que usted se puede equivocar. Pero hermano, ¿cómo dice eso? Sí, hermano. La gracia está, y literalmente la gracia de Dios está, en que yo esté abierto a asumir que me equivoco, a reconocer el error, pedir perdón, restaurar, levantarme y seguir adelante. Eso es la fe. Dios no espera de ti de que seas un ser perfecto, porque Dios sabe que no lo eres. Espera que te perfecciones en su perfección. Entonces, desde este punto de vista, el primer requisito que usted debe tener, en vez de creer que Dios gira a su alrededor, y en vez de creer que el reino de Dios gira a su alrededor, que usted debe saber de que usted es un súbdito del reino.
y que todas las cosas giran alrededor de la persona de Jesús. Él es el que tiene toda la preeminencia, no usted, no el Cristo que está en usted, sino el Cristo que está en todos nosotros. El Cristo que gobierna todo el cosmos, toda la creación, conocida o no conocida por el hombre. Las cosas visibles e invisibles. Y usted es un súbdito más, junto conmigo, junto con el de al lado, junto con el de allá. Por eso que muchas veces hay que tener cuidado con los mensajes, tú eres especial, ¿cierto? Sí, claro que sí, somos especiales para Dios, porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Pero muchas veces traspasamos la línea de eso al ego y nos empezamos a sentir especiales por sobre los demás. Todos somos especiales, así como tú eres especial y ciertamente eres especial para Dios, eres único para Dios. Dios te ama con amor eterno, con amor único, eres especial, eres su especial tesoro, etcétera, etcétera. Él te ve con ojo de amor, lo cual es cierto. Así también lo mismo es para tu hermano, para tu hermana, para allá, para acá, para el frente, para atrás, para todo. Dios no hace acepción de personas. ¿Amén? Entonces, primer requisito, no puedo yo de mí mismo hacer nada. ¿Tiene esa condición? ¿Tiene esa determinación tan profunda de negación, donde no es opción hacer algo que sea carnal? Hacer algo que venga de ti mismo, una negación tan profunda de nosotros mismos. Porque ese es el primer requisito. Segundo, como oigo, juzgo. Y este es un segundo requisito que es bastante importante. Dice, como oigo, juzgo. La capacidad de oír realmente a Dios. Muchos dirán, es que yo oigo a Dios. Es que, hermano, muchas veces nosotros creemos que estamos oyendo a Dios, muchas veces no es Dios. ¿Es el diablo entonces? No, muchas veces ni siquiera es el diablo. Es nuestra idea de quién es Dios, nuestra percepción de quién es Dios, nuestra concepción de lo que nosotros pensamos que Dios nos diría o que Dios haría. Muchas veces no es Dios, hermano. Y nosotros tenemos que estar abiertos a que muchas veces nos hemos equivocado y probablemente nos vayamos a equivocar. El tema está que cuando tú llegas a estar abierto a esta posibilidad, ¿cierto? Tienes salida del error. No es que Dios esté con un bate arriba diciendo te equivocaste, ¡pum! Sino que también la actitud que tomamos ante nuestro error también es una oportunidad donde aplicamos nuestra fe y donde podemos ser perfectos. Usted sabe que usted puede ser perfecto en el error. ¿Cómo reacciona ante el error, ante la equivocación? Y puede reaccionar como un perfecto ante su propio error. Amén. Abraham es llamado el padre de la fe y cometió muchos errores contra la fe. Pero ¿por qué fue perfecto? Por cómo reaccionó ante el error. Como dice en Romanos 4, creyendo en aquel que justifica al impío. Entonces, como oigo, justo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros creemos que tenemos la capacidad de oír y no la tenemos. Por lo tanto, nuestro juicio, el juzgar las cosas, el decidir las cosas, las decisiones que tomamos, no es correcta conforme a la voluntad de Dios, porque ya no oímos bien. Y el discernimiento del que estoy hablando no es el don del discernimiento, sino es el discernimiento que está en Hebreos 5:14. Los maduros son los que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Es un ejercicio, es una práctica. Hermano, si usted quiere levantar, ¿cierto? En test de banca, ¿cierto? 100 kilos y nunca ha hecho pesas, nunca ha hecho fuerza, no lo va a poder hacer, hermano. Porque no es normal levantar 100 kilos, tiene que haber una fuerza anormal. ¿Y qué necesita? Entrenar, ejercitarse. Muchas personas llegan ¿cómo se llama? Al gimnasio en el mes de, ¿cómo se llama? En noviembre, ¿cierto? Esperando en 2 o 3 meses hacer lo que se tiene que lograr en años de entrenamiento. ¿O no? Entonces, si usted quiere realmente poder tener un discernimiento de oír la voz, necesita ejercitarlo. Y ejercitarlo significa también, involucra la parte de reconocer que me equivoqué en discernir. Pero nos creemos que nosotros llegamos a ser los máster y los máster. ¿Por qué? Porque nosotros
mistizamos, ¿cierto? Al Espíritu Santo. Es que tengo la unción, por lo tanto no me puedo equivocar. El Espíritu Santo no va a dejar que me equivoque. No, ¿por qué? Dios es fiel, ¿cierto? Nos va a advertir, nos va a guiar, pero van a haber ciertas cosas que nosotros, por causa de no oír esa advertencia, porque tenemos cosas arraigadas en nuestro corazón que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora también, ¿cierto? No oímos la voz de Dios y nos equivocamos. Ejemplo, Pablo, el Espíritu Santo venía advirtiéndole, miren hermano, si usted cree que es más que Pablo, entonces mejor desconéctese. Porque Pablo, siendo un apóstol, un gran apóstol, y viendo todo lo que sabemos de Pablo, siendo lleno del Espíritu Santo, subiendo al tercer cielo con una revelación, un hombre fuera de mí, no sé si fuera de mí, dentro de mí, subió al tercer cielo, oyó cosas inefables, ¿cierto? Que no es dado, ¿cierto? Al hombre saber, etcétera, etcétera. Teniendo ese ministerio, se equivocó. Y no solo se equivocó una vez, yo le podría demostrar que se equivocó más de una vez. El Espíritu Santo le venía advirtiendo que no fuese a Jerusalén, porque iba a pasar aflicciones innecesarias para el ministerio. Ahora, usted dirá, pero igual Dios le dijo que siguiera, que se fortaleciera, etcétera, etcétera. Eso es porque Dios, aún en nuestras circunstancias, se glorifica y quiere cumplir su voluntad. Pero se equivocó. El Espíritu Santo le venía advirtiendo. La gente que estaba con él dice de que por el Espíritu le decían que no bajara a Jerusalén o no subiera a ver a Jerusalén. Pero él se empecinó. Y ojo, que se empecinó en una creencia o en una convicción aparentemente espiritual. ¿Por qué? Porque dijo, no, ¿por qué me afligís el corazón? Yo estoy dispuesto a padecer esto y mucho más por Cristo. Y muchas veces en esas percepciones se arraiga un error. Y en vez de ser una determinación, se convierte en una testarudez. Porque aparentemente la justificación de Pablo era justa, ¿no? Estoy dispuesto a padecer esto y más por Cristo. Y Dios ciertamente sabía que él estaba dispuesto. Pero Dios no quería que padeciera en esa oportunidad porque iba a limitar su ministerio. Ciertamente lo limitó. Fue innecesario todo eso. Podría haberse evitado de parte de Dios y haberse cumplido la perfecta voluntad de Dios. Y así nosotros muchas veces, por causa de no tener la capacidad de oír, decidimos mal. Y nos equivocamos, nos limitamos. Entonces, segundo requisito, oír. Y ese es un ejercicio. Y el ejercicio, les vuelvo a reiterar, es que muchas veces nos vamos a equivocar. Le vuelvo a dar el ejemplo de si usted quiere, ¿cómo se llama?, levantar 100 kilos en pesas. Cuando usted llega, ¿cierto? ¿Cómo se llama?, mi kinesiólogo, para poder darle un entrenamiento físico, por ejemplo, primero tengo que ver hasta dónde puede llegar. Para ver si vamos, ¿cierto?, a trabajar al 40% de su capacidad, al 60% de su capacidad o al 80% de su capacidad. Entonces yo le voy, ¿cierto?, a colocar un cierto peso, y le digo, haga la mayor cantidad de repeticiones que pueda. Usted levanta y puede hacer 4. Y se siente desilusionado quizás porque ve de que, ¿cómo se llama?, otros pueden hacer más, o usted pensó que podía hacer. Y desde ahí empezamos a entrenar. Entonces muchas veces cuando yo le subo el peso, usted no va a poder. Falló. Pero ese fallo es parte del proceso de desarrollo. Entonces, fallé, sabes que no pude con este peso. Y entonces yo le voy a decir, está bien, es parte del entrenamiento. Mucha gente que yo veo, ¿cierto? Y que lo hago hacer ¿cómo se llama?, ejercicio, dice, no puedo, pero tranquilo, eso es parte. Sí, yo sé que no puede, pero tiene que seguir haciendo este ejercicio hasta que logre hacerlo, especialmente los que tienen que ver con control motor. Mueva el hombro, ¿cómo se llama?, con un balón, ¿cierto?, contra la pared, de una manera lineal, ¿cierto?, y de una manera, ¿cómo se llama?, armoniosa. Parten que el hombro hace así. No puedo hacer este ejercicio, deme otro. No, este es el que tiene que hacer. Yo sé que no puede, porque por algo está aquí, porque no tiene control en su hombro. Si no, ¿cierto? Pero tiene que hacerlo, hágalo lento, hágalo despacio, esfuércese. Y después de, ¿cierto?, de algún tiempo ya lo pueden hacer mejor. Pero no hubiesen llegado a hacerlo mejor
si no hubiese estado en el fallo y en el error. ¿Cuánto más en las cosas importantes del reino, como dice en Hebreos 5:14, que los completos son los que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y el mal? En ese ejercicio, usted se tiene que dar cuenta que se va a equivocar. Va a discernir mal la voz de Dios. Y puede ser que incluso a veces confunda la voz de Dios con la voz del diablo. O que confunda la voz del diablo con la voz de Dios. Es que, hermano, eso es imposible. No se puede hacer en una persona llena del Espíritu. Hermano, por favor. Si usted muchas veces confunde la voz de su cónyuge con la voz de otra persona, va por la calle y de repente siente, ¿cierto? Una voz dice, ¿qué pasó? ¿Está mi cónyuge? Ah, no, era la voz de otro. ¿Cómo no va a confundir la voz de Dios? Entonces, nuestra percepción es limitada y se tiene que ejercitar. Y ese es el mayor problema de la iglesia. Por eso que la iglesia es carnal. Por eso que no se manifiesta el reino de Dios. No por el hecho de equivocarnos, sino por el hecho de que no tenemos la actitud de humildad, de admitir que somos susceptibles al error. No es una permisión para equivocarse. Es una condición interna que yo sé que podría equivocarme. Y saber, entonces, ¿qué pasa? No sabemos cómo reaccionar cuando nos equivocamos. Entonces, cuando nos equivocamos, empeoramos las cosas. En cambio, si nosotros tuviésemos la humildad suficiente delante de Dios de saber que somos susceptibles al error y tendríamos ese ejercicio, sabríamos cómo reaccionar ante el error. Sabríamos restaurar. Por eso somos gente que no sabemos pedir perdón, que no sabemos restaurar y no sabemos actuar con una actitud ante el error. Y no sabemos actuar en victoria ante el error. ¿Amén? Entonces, eso es el segundo requisito. Como oigo, juzgo. ¿Amén? ¿Qué más dice? Y mi juicio es justo. Para que nuestro juicio sea justo, sea verdadero, nuestras decisiones, ¿cierto? Nuestra forma de ser, ¿cierto? Sea, eh, sea correcta, ¿cierto? Nuestras reacciones sean correctas. Primero tenemos que tener por lo menos estos dos requisitos. Y aquí está la base de todo esto. Porque no busco mi voluntad más la voluntad del que me envió, la del Padre. Y aquí está el meollo del asunto que tiene que ver con lo que veíamos de la determinación. La determinación debe tener una base, un propósito, una meta, una proyección. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ya más. Eso. Entonces, tiene que tener una meta, tiene que tener un fin. Si no, mi determinación no va a tener base y me voy a desesperanzar. Entonces, ¿qué propósito tenemos? No buscar nuestra voluntad más la voluntad del que me envió. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nosotros usamos el reino, usamos los dones, usamos la iglesia, usamos la influencia que tenemos dentro de la iglesia o incluso en nuestra familia para buscar nuestra voluntad. Incluso muchas veces usamos la voluntad de Dios para buscar nuestra propia voluntad. Nuestros deseos de ser amados, nuestros deseos de ser queridos, nuestros deseos de ser, nuestro deseo de sentirnos amados, nuestros deseos de sentirnos parte de algo, nuestros deseos de sentirnos escuchados. Y son cosas que ciertamente vamos a vivir en la iglesia y en nuestra familia, o que deberíamos vivirlas. Como iglesia deberíamos sentirnos aceptados, deberíamos sentirnos amados, deberíamos sentirnos queridos, y nos deberíamos sentir cuidado, que el cuerpo de Cristo tiene preocupación de nosotros, que Dios tiene preocupación de nosotros. Todas esas cosas se deben dar en la iglesia, pero nunca deben ser la base de nuestra determinación, si realmente queremos ser ministros del reino de Dios. Porque ¿qué pasa cuando no esté eso? ¿Qué no dice el Señor Jesucristo? El amor de muchos se enfriará. Ahí está hablando de la iglesia. Y se enfriará por causa de que muchos van a querer vivir fuera de la ley de Dios, que es lo que dice Mateo 24. Si usted lee acá lo que el Señor Jesucristo dice, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros. Ahí está hablando de lo que va a pasar dentro de la iglesia. Habrá escándalo, que es apartarse del Dios vivo, ¿cierto? Dentro de la iglesia,
y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de la iglesia, la división de la iglesia, dentro de la iglesia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También está hablando de la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, y esa palabra maldad es vivir sin ley, por haberse multiplicado dentro de la iglesia, que la gente dentro de la iglesia vive a espaldas o no se quiere sujetar a la palabra de Dios o a la ley de Dios, ¿cierto? El amor de muchos se enfriará. Y aquí dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando falte eso? Cuando en la iglesia no encuentre, ¿cierto?, el amor, la aceptación, el sentirme parte de un grupo, sino que cuando sienta que soy excluido, que soy apartado y que me miran en menos, ¿cierto?, que, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Si en eso tengo la base de mi determinación, ¿va a morir mi determinación? ¿Qué va a pasar? Mi amor se va a enfriar. Y eso le va a pasar si usted no cambia la base de lo que establece su determinación. Entonces, por eso que muchas veces nosotros no necesariamente buscamos la voluntad de Dios, sino que buscamos nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Entonces nuestra determinación nos lleva a otra cosa, que es perseverancia. Como decía en Mateo 24. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseverancia, determinación, decisión, conciencia, voluntad, convicción, certeza. ¿Amén? Entonces, para que nosotros podamos llegar a hacer eso, realmente tenemos que negarnos a tal punto, lo cual se hace a través de un entrenamiento, que realmente yo pueda saber en Cristo Jesús que no estoy buscando mi propia voluntad. Mucha gente en el supuesto llamado que tiene o en el ministerio que tiene no busca realmente la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Sentirse importante, quizás no de una mala manera, no de una manera maliciosa, ¿cierto? Aunque sí, a veces sí. Pero muchas veces, hermano, y uno lo ve y es triste, de que la gente busca sentirse importante. Quizás, vuelvo a reiterar, no de una mala manera, sino porque tiene un pasado de rechazo, quizás, no lo sé. Entonces, necesita eso. Entonces, hay un vacío que necesita, ¿cómo se llama?, llenarse. Entonces, realmente no está buscando la perfecta voluntad de Dios, sino llenar un vacío propio. No quiere decir que servir al Señor no va a llenar y no va a sanar los vacíos que yo tengo. Claro que sí. Pero cuando eso es la base de mi servicio a Dios, hay un problema. Quizás al principio no lo va a percibir, pero a medida que se adentre más en el reino de Dios, se va a ir haciendo más evidente. Amén. Entonces, necesitamos realmente estar dispuestos a asumir que quizás en nuestro servicio a Dios no estamos buscando la perfecta voluntad del que nos envió. Porque estas características nos hacen un enviado. Y un enviado no es más que un ministro del reino de Dios. Amén. Así que ánimo, hermanos, porque tenemos todas las herramientas para alcanzarlo. Tenemos al Espíritu Santo, que si nosotros tomamos la decisión y empezamos a dar pasos, el Espíritu Santo nos va a liberar, nos va a sanar, va a hacer todo lo que Él puede y quiere hacer para que nosotros lleguemos a ser ministros del reino de Dios. Así que los animo. El Espíritu Santo está a nuestro favor, amados hermanos. Amén. Así que eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia. Te ruego, Señor, que puedas mostrarnos y darnos luz, Señor, para que podamos llegar a ser ministros tuyos, que no nos perdamos en esta vida por caprichos, por heridas, por resentimientos, por orgullo, por soberbia, por no querer dar el brazo a torcer, que no sigamos perdiendo años de nuestra vida, Señor, en el sentido de poder servirte, de poder cumplir el llamado, el propósito al cual nos has llamado. Que pueda sobrar en nosotros el Espíritu Santo, de tal manera que nosotros podamos llegar y podamos determinarnos conscientemente a correr la carrera que nos has propuesto. El problema, Señor, que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la real carrera que nos has propuesto correr o caminar en esta vida, en esta vida que estamos viviendo acá en la tierra. Que no es necesariamente el ministerio, sino nuestra forma de correr la carrera, nuestra forma de vivir. Abre nuestros ojos, danos luz, para que podamos ver la carrera que nos es propuesta.
y podamos tener la determinación, la decisión de correrla, Señor, a la manera que tú nos has llamado. Te lo ruego, Padre, y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Danos ánimo, danos fortaleza, que no claudiquemos, Señor. Danos esperanza, Señor. Danos fuerza, Señor, que sin tu fuerza no podemos, Padre. Danos luz, que sin tu luz no podemos ver. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Eh, Eso, mis amados hermanos.